El presidente de Venezuela decreta el estado de excepción por 60 días en varios municipios fronterizos con Colombia. 60 colombianos, en su gran mayoría trabajadores de Ureña y San Antonio, fueron deportados en las últimas horas por las autoridades venezolanas. Presidente Santos asegura que no es cierto que los colombianos estén viajando a Venezuela como se afirma en el exterior, pero asegura que recibirá con brazos abiertos a todos los que quieran venir a nuestro país. El Banco de la República mantiene inalterada la tasa de interés de intervención en 4,5%. Gremios nacionales expresaron su gran preocupación por las altas tasas de inflación y estiman mayores incrementos por la fuerte revaluación. La inversión extranjera en Colombia está cayendo. Los comisionistas de bolsa le piden al gobierno mayor flexibilidad para enderezar el mercado bursátil. Condenan a 7 años al expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, por los delitos de administración desleal y manipulación fraudulenta de especies. Un fallo de la Corte Constitucional le ordena al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia en todos los colegios del país. Mañana arranca Vuelta a España. Nairo asegura que va por el título. Montoya juega desde mañana su título de campeón Indy. Se realiza por primera vez en Colombia el Plus Size Fashion Weekend, un encuentro de moda y conocimiento para mujeres de tallas grandes. Al final de la emisión los espero desde Corferias con esta novedosa idea. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Ver para creer, las cosas que solo pasan en este país. 2. Nadie sabe para dónde va el dólar. 3. Inexplicable. Cuando el gobierno debe cacarear, no lo hace. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en las últimas horas el estado de excepción en 5 municipios del estado Táchira, fronterizo con Venezuela. La medida limita varios derechos de los ciudadanos que habitan en la zona para atender una situación extraordinaria de emergencia. Durante un consejo de seguridad en el recién creado Comando Cívico-Militar por la Paz para revisar la situación de frontera con Colombia, el presidente Maduro hizo el anuncio. He decidido activar un estado de excepción constitucional. Declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. La aplicación del estado de excepción es inmediata y durará 60 días. Faculta ampliamente a las autoridades civiles, militares y policiales para restablecer con la Constitución el orden, la paz, la convivencia de la región venezolana fronteriza con Colombia. Maduro volvió a comparar la situación de la frontera con Colombia con la crisis de migración que vive Europa. Toda Europa, con su potencia económica, le han llegado el año pasado unos 160.000 africanos y están pegando el grito al cielo. Europa entera y un país como Venezuela, modesto, pequeño. En la Constitución venezolana, el estado de excepción contempla la suspensión o restricción de ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos, parcial o totalmente, para atender una situación que sea declarada como extraordinaria por el gobierno y debe ser decretado presidencialmente y ser ratificado por el Tribunal Supremo. Y CMI fue testigo de la excepción de deportación de un grupo de colombianos desde Venezuela. La Guardia del vecino país los entregó a las autoridades migratorias en el puente internacional. Esta clase de acciones hacen parte de las medidas adoptadas por el vecino país en la zona de frontera con Colombia. CMI fue testigo hoy en forma exclusiva de la primera deportación de colombianos por parte de las autoridades del vecino país, luego del cierre por 72 horas de los puentes fronterizos. Los 60 nacionales fueron custodiados por la Guardia y el Ejército venezolano, que los entregó a Migración Colombia. Mujeres y hombres, en su mayoría trabajadores de fábricas instaladas en Ureña y San Antonio del Táchira, denunciaron tratos inhumanos. No dejaron ni avisar a los familiares de uno de que uno, para que al menos le trajeran un plato de comida, tampoco. Es decir, ¿aguantaron hambre cuántas horas? Prácticamente casi como 6 horas, prácticamente sin desayunar, sin nada. Eso es un abuso de que agarren a las mujeres embarazadas y los niños, ¿ah? Y lo manden, de verdad que sí, lo manden para... ¿ah? Eso está mal hecho porque mire, sí, casualmente yo estoy respondiendo por una lavandería que estoy cuidando y me sacaron abuso de allá. Entonces eso está mal hecho, mano. Soy colombiana y lástima que mis hijos sean venezolanos, eso es lo más. Yo a mis hijos los amo y por eso estoy allá.
Desde anoche 10 venezolanos duermen en el puente internacional Simón Bolívar porque no tienen cómo pagar un hotel en Cúcuta. No es posible que el problema sea con Colombia y al venezolano mira cómo lo tengan acá, porque uno acá viene limitado con el dinero y no tiene dónde quedarse, mira. Aparte del cierre de los puentes fronterizos, las autoridades venezolanas están aplicando sin anuncio previo el toque de queda después de las 6 de la tarde en los municipios Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira. El presidente Juan Manuel Santos rechazó enfáticamente las versiones del presidente Nicolás Maduro de que al menos 5 millones de colombianos permanecen en territorio venezolano como inmigrantes. Para el mandatario colombiano no son ciertas las cifras y versiones internacionales que aseguran que los colombianos están emigrando hacia Venezuela. En este momento yo no veo los colombianos que dicen que están viajando a Venezuela, una cifra que se mencionó por ahí, pero que yo no la puedo constatar en ninguna parte. Lo que sí es cierto es la manera como serán recibidos los venezolanos en nuestro país. Aquí lo que hemos recibido venezolanos con mucho gusto, con el corazón abierto. Los venezolanos siempre son bienvenidos aquí en Colombia. Por su parte, las ministras de Relaciones Exteriores de ambas naciones se reunieron hoy en Costa Rica para definir nuevos medios de comunicación a fin de limar las asperezas que se han generado ante el cierre de frontera. El presidente Juan Manuel Santos dijo desde Bucaramanga que el gobierno estudia la posibilidad de crear un tribunal especial para el juzgamiento de las FARC. Una nueva ventana al tema jurídico para juzgar los delitos atroces de la guerrilla de las FARC abrió hoy en Bucaramanga el presidente Santos durante un encuentro vía internet en el periódico Vanguardia Liberal al referirse a la creación de un tribunal especial. Se está hablando de mecanismos como un tribunal especial que se crearía, por ejemplo, por un acto legislativo que el Congreso de la República debe aprobar en el transcurso del próximo año. Este tribunal se regirá por la Constitución del 91 bajo los parámetros de la justicia transicional. Aunque el mandatario colombiano no entró en más detalles, con esta afirmación se reconoce que se está trabajando en el tema jurídico para ponerle fin al conflicto. Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, llegó al país con el propósito de verificar sobre el terreno la participación de este organismo en el proceso de paz. Tras su llegada a Bogotá, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con representantes de la sociedad civil. Con ellos socializó los programas que viene adelantando el organismo en varias regiones del país, como apoyo al proceso de paz que mantiene el gobierno con la guerrilla de las FARC. La intensa agenda de 4 días de Almagro en Colombia continúa mañana con una visita a Popayán, en donde se reunirá con las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el país. El próximo domingo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunirá en Tolemaida con los altos mandos de las fuerzas militares. Luis Almagro también viajará a la zona de Desminado, en el Cauca. El lunes, el secretario general de la OEA se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Durante este encuentro de alto nivel, le ratificará el apoyo del organismo que reúne a 35 países de la región al proceso de paz en La Habana. Y desde La Habana, alias Pastora Lape, integrante del equipo negociador de las FARC, advirtió que el plan de desminado en el departamento de Antioquia no se ha continuado debido a la presencia paramilitar en la zona. La Delegación de Paz de las FARC dijo hoy en La Habana que el proyecto piloto de desminado humanitario que se inició en la vereda El Orejón en el departamento de Antioquia se encuentra paralizado por la presencia de paramilitares en la zona y por la falta de acción del gobierno para frenar a esos grupos armados. La comunidad del Orejón ha solicitado acciones concretas por parte del gobierno, obligando a paralizar el desarrollo de la fase 3 del plan piloto. Reclaman certeza de que el gobierno va a despejar el territorio de la presencia de grupos paramilitares y a implementar planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito a los que les tocó recurrir como única forma de sobrevivencia. Ante esta declaración, fuentes del equipo de gobierno aseguraron que el proyecto no se ha paralizado, que incluso ya comenzó la fase de extracción de los artefactos y que hoy una comisión visita el área para ofrecer información más precisa. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Un juez de Bogotá profirió la primera condena contra el expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo. Deberá pagar 7 años de cárcel que los cumplirá en detención domiciliaria.
El propio Rodrigo Jaramillo desde un principio aceptó su participación en 2 de los 4 delitos que le imputó la Fiscalía: manipulación fraudulenta de especies y administración desleal. Por eso el juez 24 de conocimiento de Bogotá, al dar a conocer la condena de 7 años en su contra, aseguró que su responsabilidad en el descalabro de Interbolsa quedó ampliamente probada. El día de hoy han condenado al señor Rodrigo Jaramillo Correa, el presidente de Interbolsa como grupo empresarial, por los delitos de manipulación fraudulenta de la especie de fabricato y el delito de administración desleal relacionado con los créditos que le entregaron al denominado por ellos mismos Grupo Corridori. Según la Fiscalía, el descalabro bursátil del cual participó Jaramillo fue multimillonario. En este caso concreto estamos por alrededor de 100.000 millones de pesos o más en cuanto a cada una de las defraudaciones que se pudo presentar. Jaramillo pagará su condena en prisión domiciliaria, sin embargo deberá enfrentar un juicio por concierto para delinquir y operaciones no autorizadas, delitos que no aceptó. El Tribunal Administrativo de la Junta Central de Contadores ratificó la sanción a la firma que prestó los servicios como revisora fiscal de la desaparecida Interbolsa. La compañía no podrá volver a operar en el país. Por no reportar las irregularidades al interior de la matriz de Interbolsa, la Junta Central de Contadores canceló el registro de la firma que prestó los servicios de revisoría fiscal a la compañía. Contra el contador, la revisora fiscal y la firma Grant Thornton Fass. Según el organismo, hubo varias inconsistencias que nunca se pusieron en conocimiento de las autoridades. No hubo un pronunciamiento en debida forma ni ejercieron las medidas de control pertinentes frente a las irregularidades contables para el periodo 2012. La firma multinacional no podrá volver a ejercer ninguna actividad relacionada con el área contable. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación que revise los manuales de convivencia de todos los colegios del país. La decisión hace parte de una tutela que favoreció a la familia del joven Sergio Urrego, quien se suicidó luego de ser víctima de discriminación por su orientación sexual. El fallo de la Corte Constitucional le ordena al Ministerio de Educación una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia del país, para que estos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. Se cree un comité de convivencia escolar, que haya un sistema de información de quejas por acoso escolar en el país que sea efectivo. Sin embargo, el gobierno adelanta una política pública en ese sentido. Más que restringir expresiones de afecto, el gobierno lo que quiere es proteger a los estudiantes. Por su parte, la madre del joven estudiante destacó el fallo de la Corte Constitucional. Reconoce que hubo una discriminación por su orientación sexual, porque fue perseguido. También se ordena un acto de desagravio en el colegio, donde se le otorgará el grado póstumo a Sergio Urrego. Donde se reconozca y se pidan disculpas, adicional también con sus compañeritos, con sus amigos. Solicita también que se coloque una placa en memoria de él en el colegio. El fallo también puede incidir en el proceso penal. La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad por un presunto detrimento patrimonial de 81.000 millones de pesos relacionados con irregularidades en el manejo de la línea de emergencias 123. Según el Contralor de Bogotá, la ciudad ha girado 105.000 millones de pesos durante 10 años a la ETB para operar y modernizar la línea 123 y hoy ni la plataforma ni el sistema le pertenecen a los ciudadanos. El doctor Saúl Catán, presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, sostiene que para la empresa es un negocio más y él lo ve como un negocio más. Por irregularidades en la plataforma y la falta de soportes sobre la inversión de los recursos, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el distrito. La Contraloría ha encontrado un presunto detrimento al patrimonio público en cuantía de 81.000 millones de pesos. La administración afirmó que ya se entregó a la Fiscalía las pruebas necesarias sobre cómo en el fondo de vigilancia se intentó direccionar la millonaria licitación hacia un solo oferente, al parecer vinculado a escándalos de chuzadas e interceptaciones ilegales. Hay intereses que están detrás, no sabemos, privados y políticos, que quieren impedir a toda costa el salto tecnológico que plantea la Bogotá humana. El distrito garantizó la continuidad de la operación de la línea 123. Esta noche en el centro de Bogotá se llevó a cabo la conmemoración de los 17 años de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. En la ceremonia, que estuvo encabezada por el director de esa dependencia, el general William Salamanca, la policía condecoró al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y a otras personalidades civiles que han contribuido con la seguridad en el país, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Esta noche fue aprobado un preacuerdo del abogado Víctor Pacheco, implicado en el escándalo de presunto soborno en la Corte Constitucional.
Pacheco aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias y se comprometió además a hacer una devolución de dineros. De otra parte, la Fiscalía presentó acusación en su contra y será llamado a juicio por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. El caso está relacionado con un supuesto pago de 500 millones de pesos para que la Corte Constitucional emitiera un fallo favoreciendo a la firma Fidupetrol. Y CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto a la alcaldía de Ibagué. Estos son los resultados. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Ibagué fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez por el MAIS, 21%. John Esper Toledo Castañeda por Cambio Radical, 18%. Ricardo Alfonso Ferro Lozano, inscrito por Firmas, 15%. Rubén Darío Rodríguez Góngora del Partido Liberal, 12%. Pompilio de Jesús Avendaño Lopera por AICO, 4%. Emanuel Enrique Arango Gómez por el Centro Democrático, 3%. Voto en blanco, 12%. No sabe o no responde, 15%. Esta es la correspondiente ficha técnica. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo estables en el 4,5% las tasas de interés. Aunque la decisión no fue por unanimidad, el Banco de la República mantuvo la tasa de interés de intervención en el 4,5%. El emisor aseguró que la inflación anual en julio se ubicó por encima del rango meta en 4,46%, pero que se prevé un ajuste a largo plazo pese al impacto del dólar en el costo de vida. Los indicadores de inflación básica han venido aumentando ya durante 10 meses consecutivos. Esa es una señal importante. El ministro de Hacienda aseguró que el país se está ajustando a la caída en los precios internacionales del petróleo y a la situación externa. Advirtió que se busca generar menos presiones inflacionarias. En la medida en que la economía se espera que este año crezca un poco menos de lo que podría crecer potencialmente, eso le va a quitar presiones inflacionarias a la economía. El país en materia de inflación puede estar tranquilo. Las expectativas de inflación están bien ancladas. El emisor reveló que no habrá intervención en el mercado cambiario, pese al alza del dólar, que hoy lo ubica por encima de los 3.000 pesos. Pues los presidentes de la Asociación de Empresarios Bruce McMaster y de la Sociedad de Agricultores Rafael Mejía coincidieron en advertir sobre un aumento en la inflación por cuenta del alza en el precio del dólar. La inflación anual en Colombia se ubica en 4,46% por fuera del rango meta fijado por el Banco de la República, que para este año está entre el 2 y el 4%. Para los gremios nacionales, pese a la buena decisión del banco emisor de mantener las tasas de interés, no deja de preocupar la tasa de inflación, que se convierte en el peor impuesto de los colombianos. Es una variable que para nosotros es de la mayor importancia, entre otras porque la inflación es el impuesto más regresivo que existe. El dirigente espera un repunte de las exportaciones para una mayor oferta de dólares que frene la tasa de cambio y al mismo tiempo las presiones inflacionarias. Tendremos más oferta de dólares y seguramente lograremos una tasa de cambio que sea más acorde. Para los agricultores, el alza podría extenderse hasta marzo de 2016. Y puede llegar eventualmente a enero, febrero y marzo del 2016. Se espera una inflación de 4,5% a final de 2015. La inversión extranjera en el mercado bursátil colombiano ha tenido una caída del 87% en los últimos 12 meses. Los comisionistas de bolsa pidieron al gobierno que les permita mayor movilidad para atraer inversionistas y recuperar rápidamente el mercado. La caída de la inversión extranjera directa en el último año en Colombia, según cifras del Banco de la República, ha sido del 43%. Pero en el mercado bursátil, la caída entre julio del año pasado y este es del 87%. Recordemos que el mercado bursátil es el reflejo de la economía en Colombia. Una economía que viene de una reforma tributaria compleja, que sin lugar a duda dejó a algunos heridos y algunos incluso heridos malheridos. Los comisionistas de bolsa piden que el gobierno les permita tener mayor libertad para atraer inversionistas. Pero sí es importante el llamado al gobierno de que nos permita movernos un poco más. Si nos permite movernos un poco más en el mediano plazo, creo que somos capaces de enderezar un poco los resultados de hoy. Los comisionistas de bolsa dicen que con la decisión del Banco de la República de no incrementar las tasas de interés, se les está enviando un mensaje de preocupación a los inversionistas extranjeros. El mensaje es que hay algún temor porque el crecimiento empieza a afectarse. Eso también lo ven los inversionistas internacionales. En la bolsa, confían en las decisiones que el gobierno prepara para mejorar la competitividad del país. Las importaciones colombianas cayeron 14,3% en junio de 2015, según informes del DANE.
Las importaciones colombianas cayeron 14,3% en junio del presente año, al pasar de 4.923 millones a 4.221 millones de dólares. Los sectores como combustibles y agricultura sufrieron las mayores caídas. Las medianas empresas ya presentan problemas de caja. Está empezando a sentir que hay problemas como de flujo de caja, de que los pagos no son tan rápidos, de que la tarea ya se empieza a tratar de negociar un poco más los precios. Las compras externas disminuyeron como consecuencia del alza en el precio del dólar, donde las importaciones en el año corrido cayeron 10,9%. La industria de celulares y tecnología, otra de las afectadas. Todos los equipos móviles son importados. Por consiguiente, la devaluación del país impacta directamente a los usuarios. La tendencia se mantendría en los próximos meses. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,94% a 1.192 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 3,89% a 1.870 pesos. La acción que más cayó fue la de Almacenes Éxito, con una pérdida de 7,05% a 16.600 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 49 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Como consecuencia de la desaceleración en China y la expectativa de la próxima reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, el precio del dólar subió hasta los 3.100 pesos, marcando un alza de 26 pesos en la jornada. Esta vez el mercado internacional ha recibido noticias de un enfriamiento mayor en la manufactura del país en China. Y en ese sentido, tanto las bolsas han colapsado como las monedas han continuado esa senda de devaluación. De esta manera, la tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.102 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.529 pesos con 27 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 26 centavos. El azúcar se transó en 10,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.460 pesos. Hola, buenas noches. Hoy estoy en Corferias y la belleza es nuestro tema, pero una belleza que viene en talla XXL. El Plus Size Fashion Week, o el fin de semana de las tallas grandes, se realiza por primera vez en Bogotá. Conferencias, pasarelas y diseñadores que piensan en grande. Esta es la primera edición del Plus Size Weekend, en el que participarán 15 marcas de diferentes ciudades del país dedicadas a la moda en tallas grandes. Surge de la necesidad de que las mujeres de talla grande no tienen muchas opciones en el mercado en cuanto a tendencias de lo que se está manejando en moda, sino como conformarse como que de pronto con lo que hay. Un mercado que, gracias al trabajo de organizaciones como Ama Tus Curvas, ha ido teniendo respuesta en el país por parte de los fabricantes. Crear moda para tallas grandes es tendencia en el mundo, y figuras como Tess Holiday se han vuelto una inspiración para las mujeres. Púrpura, una de las firmas participantes, se dedica a la confección de vestidos de baño. Vestir de negro para ocultar no es una opción. Entonces para nosotros eso no existe, nosotros ponemos moños, usamos rayas, puntos, flores, o sea, todo lo que se está usando en las tallas regulares lo usamos en las plus size. La consigna es no limitarse y, sin importar la talla, disfrutar de la moda. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. Todo lo relativo con la estancia de Tom Cruise en Medellín es un misterio. Esta casa donde aparentemente se hospedará, los lugares donde filmará y hasta en la alcaldía, donde dicen no pueden revelar nada, salvo algunas cifras especulativas. El gasto que se dé en la ciudad se calcula que será de 2 millones a 2,5 millones de dólares en un periodo aproximado de 2 semanas. Dicen en la administración que Pablo Escobar, su vida y obra criminales están vetados para cualquiera que pretenda contarlos en cine desde Medellín. Pero tratándose de un agente encubierto de la DEA, Barry Seal, piloto del Capo, esto no reviste ningún problema ético. Y que ocurre en gran medida es en los Estados Unidos y algunas partes de Latinoamérica. Lo cierto es que, pese al hermetismo, Medellín ya sabe que Tom Cruise está en esta ciudad y que cualquier día una o más calles estarán cerradas por cuenta de sus actuaciones. Y esta es una triste noticia que vivió el mundo de las artes hoy: el fallecimiento de Daniel Rabinovich, integrante del grupo argentino de comedia Les Luthiers, quien falleció a los 71 años por problemas cardíacos. Hoy le decimos adiós al Neneco.
Daniel Rabinovich, una de las almas del famoso grupo cómico argentino Les Luthiers, se fue de este mundo dejando un gran legado para la movida teatral de su país y por supuesto para muchas de las naciones de habla hispana que visitó con sus mejores amigos, considerados otros maestros de la comedia. Problemas cardíacos acabaron con su vida, algo que no era nuevo, pues en 2012 ya su corazón le había pegado un buen susto, lo que lo obligó a alejarse parcialmente de los escenarios en los que actuó en más de 170 obras. Rabinovich era uno de los 5 cómicos del grupo argentino. No solo prestaba su voz, también era un experto en la percusión. Estuvo desde la creación del famoso clan en 1967 y siempre, con su característica forma de narrar y ver la vida, conquistó a millones de personas de 4 generaciones. Sus compañeros dedicarán el próximo montaje del grupo a su memoria. Este se titula Schist Antología y se estrenará en España, país que aparte de su natal Argentina, lo recibió como uno más de sus hijos. Este domingo 23 de agosto se celebra la 8ª edición de la Marcha Mundial del Orgullo Topless y Colombia se ha unido a esta actividad que sube las banderas de la igualdad de género. Llega su 8ª versión Go Topless, una marcha que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con los pechos al descubierto, el 23 de agosto varias mujeres se desplazarán desde el Planetario hasta la Plaza de Bolívar. En la playa todos los hombres van sin camisa y si una mujer quiere quitarse su top, de una vez la están señalando. No puede porque es mujer. Entonces estamos defendiendo este derecho fundamental y no solo en el aspecto físico, sino en todos los niveles. Más de 60 países realizarán el domingo de manera simultánea esta marcha. Por Colombia, Cartagena, Manizales y Uribia se unen a esta iniciativa mundial. Hoy me despido desde el pabellón 3 de Corferias, haciéndole un homenaje a las mujeres de talla grande a propósito del Plus Size Fashion Weekend que se celebra este fin de semana en Bogotá. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Ver para creer. Las cosas que solo pasan en este país. 2. Nadie sabe para dónde va el dólar. 3. Inexplicable. Cuando el gobierno debe cacarear, no lo hace. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Hay situaciones muy, pero muy particulares que bien podrían convertirse en el comienzo de una buena novela o de un cuento de ficción. Esta historia se desarrolla en la ciudad de Medellín. Allí operan 4 curadurías urbanas. Las curadurías son las entidades encargadas de expedir las licencias de urbanización, parcelación, construcción y reconocimiento de edificaciones. Resulta que una sola persona ejerce como titular en 3 de las 4 curadurías que operan en Medellín. Es la arquitecta Ángela María Restrepo, que es al mismo tiempo curadora segunda, curadora tercera y curadora cuarta. A la señora Restrepo, algunos constructores de Medellín la llaman la Santísima Trinidad. 3 curadurías diferentes y una curadora verdadera. ¿Pero cómo pasó esto? Resulta que la alcaldía de Medellín ha abierto en 4 oportunidades concurso de méritos para designar en propiedad a 2 curadores y ha tenido que declararlos desiertos por el bajo puntaje de los aspirantes. La ley obliga a los alcaldes a escoger entre los curadores en propiedad a quienes serán designados como provisionales. Eso es lo que pasó con la supercuradora Restrepo, quien fue designada como curadora segunda encargada cuando el titular fue removido de su cargo tras el desplome del edificio Space. Posteriormente se le encargó la curaduría cuarta tras la remoción de su titular por denuncias de los constructores. Como diría Gabo, vivir para contarla. 2. ¿Para dónde va el dólar? Los más expertos en el tema cambiario no saben responder. Hoy alcanzó un nivel de 3.102 pesos. Eso supone una devaluación del 60% en el último año, es decir, agosto de 2014 a agosto de 2015. Semejante desvalorización identifica todas las monedas de América Latina. La más golpeada, el real del Brasil. En la bolsa se advierte una presión sobre la demanda. El Banco de la República repitió hoy que no va a intervenir en el mercado cambiario. Y ciertamente la experiencia que tuvo cuando intervino para combatir la revaluación no fue buena.
porque no obtuvo los resultados esperados. Es decir, lo único que ganó fue experiencia, y eso lo está aplicando. La tasa de cambio refleja la situación de una economía y no cambia por decreto ni por resolución. Y ya se mostró que tampoco por intervención del mercado. La verdad es que la fluctuación del precio de la divisa muestra la situación del mercado. Nadie se atreve a recomendar la compra de dólar porque puede venir una retorcida, pero tampoco se atreven a recomendar no comprar dólares porque puede seguir creciendo. Lo que sí está claro es que ante la perspectiva segura del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, los llamados capitales golondrina para allá están volando. 3. Cuando una gallina pone un huevo, hace un escándalo monumental, pero cuando la iguana lo pone, se queda calladita y no lo divulga. Pues bien, esta semana el gobierno inexplicablemente se comportó como iguana. Y explico por qué. En los últimos días, el DANE ha divulgado unas cifras muy positivas, pero ni el presidente Santos, ni el ministro de Hacienda, ni otros voceros oficiales han salido a cacarear, y en los medios esas buenas noticias económicas pasaron desapercibidas. Veamos. Primero, en junio las ventas del comercio crecieron un 5,2% frente a las del mismo mes del año pasado. Un crecimiento que muestra que no hay aún desaceleración en las ventas. Es más, en el sector de ferreterías, depósitos de construcción, productos para la remodelación de la casa, vidrios y pinturas, el crecimiento en junio fue del 25,5%. Y en el ramo de vestuario, el aumento fue un motivador 6,6%. Segundo, en junio, la producción de concreto premezclado, el insumo básico para edificar, fue de 709.000 metros cúbicos, con un aumento del 14,3% frente a junio del año pasado. Tercero, las licencias de construcción crecieron en junio 24,4%. Y en vivienda, el aumento fue un espectacular 68,4%, lo que sugiere que el PIPE 2 está comenzando a arrojar frutos. Recordemos que el PIPE 2 busca estimular la economía, en particular el sector de la construcción, mediante subsidios para la adquisición de vivienda en estratos populares. Cuarto, y esta es la mejor, en junio la producción industrial se recuperó y creció 1,5%, la primera vez que el dato es positivo en este año. Pero nadie en el gobierno destacó este cambio de tendencia, a lo mejor explicado por la devaluación que está comenzando a estimular a los exportadores industriales. Es cierto que estamos en presencia de negros nubarrones en el horizonte económico, pero es bueno mejorar el hoy alicaído optimismo de los consumidores y de los empresarios. De vez en cuando es bueno cacarear y no hacer las de la iguana. La iguana tomaba café a la hora del té. Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamit. Soy pido un milagro a la gran Virgen Morena. Mea culpa, todo el año y Nochebuena. Le rezo y pido un milagro a la gran Virgen Morena. Lupe, Guadalupe, 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 Lupe, Guadalupe. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Que tengan un feliz fin de semana y nos volvemos a ver el lunes.